Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. En medio de la congregación de los santos del Señor, te ofrezco adoración de dulce inspiración. En medio de la congregación de los santos del Señor, te ofrezco adoración de dulce inspiración. Recibe esta canción, recibe adoración de este pueblo que te alaba con todo el corazón. Recibe esta canción, recibe adoración del pueblo que ha recibido a tu ángel, mi Señor. Que mi canto llegue a ti, que llegue a tu presencia como olor fragante, majestuoso, gran yo soy. Que mi canto llegue a ti, que llegue a tu presencia como olor fragante, majestuoso, gran yo soy. Recibe esta canción, recibe adoración de este pueblo que te alaba con todo el corazón. Recibe esta canción, recibe adoración del pueblo que ha recibido a tu ángel, mi Señor. Recibe esta canción, recibe adoración de este pueblo que te alaba con todo el corazón. Recibe esta canción, recibe adoración del pueblo que ha recibido a tu ángel, mi Señor. A tu ángel, mi Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es los reyes y sacerdotes de Dios en los días postreros. De esto también nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 y versos 5 al 6, cuando dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También nos dice Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos reyes y sacerdotes que han sido redimidos por la sangre de Cristo tienen la promesa de Cristo para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por eso es que también en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aquí hemos visto en el libro del Apocalipsis que hay un nuevo orden sacerdotal. Para el glorioso reino milenial, el orden sacerdotal será el de este nuevo orden, y este es el orden de Melquisedec. Ese orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal del templo que está en el cielo, ha venido apareciendo en este planeta Tierra de etapa en etapa, de edad en edad, y han estado siendo redimidos con la sangre de Jesucristo, por cuanto han estado viviendo en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, y obteniendo un espíritu del mundo, y por eso se ha requerido el nuevo nacimiento de esas personas, los cuales pertenecen al orden sacerdotal
del templo que está en el cielo. Y lo que está sucediendo es que lo mismo que el sumo sacerdote realizaba el día de la expiación, cada año, el día 10 del mes séptimo de cada año, es lo que Cristo ha estado realizando en el cielo. Y ha estado llevando a cabo esa intercesión por todos los pertenecientes a ese orden sacerdotal celestial. Vean cómo lo hacía el sumo sacerdote en el templo. Capítulo 16 de Levítico dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Estos hijos de Aarón fueron al lugar santísimo con fuego extraño a ofrecerlo a Dios y murieron. ¿Por qué? No se puede ofrecer cosas extrañas a Dios, tiene que ser conforme a lo que Dios ha ordenado. Y ahora Dios le dice a Moisés algo muy importante. Dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde aparecía Dios? En el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Y aparecía en esa nube de luz, o columna de fuego, o pilar de fuego. En la luz de la Shequina aparecía allí. Y ahora Dios le dice al profeta Moisés que no en todo tiempo entre Aarón a ese lugar, para que no muera. Y le establece el día en que tiene que entrar. Es establecido que el día 10 del mes séptimo de cada año entraría el sumo sacerdote allí, para llevar allí la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y para la reconciliación también de los sacerdotes. Y ahora veamos cómo dice aquí: con esto entrará en el santuario con un becerro para expiación y un cordero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. En la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, por sí y por la casa sacerdotal, que son los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y los ayudantes de ellos son los levitas, que son también de la misma tribu de la cual es Aarón. Para la reconciliación o expiación de los sacerdotes se requería que Aarón tomara el becerro de expiación para efectuar esa expiación por él y por los sacerdotes. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, la reconciliación del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes descendientes de Aarón. Vean cómo era efectuada, llevando la sangre del becerro que había sido tomado para la expiación del sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Su sangre tenía que ser llevada dentro del lugar santísimo, aunque era sacrificado en el atrio, pero luego su sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo.
Ahora sigue diciendo, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, o sea, por su familia, por sus descendientes sacerdotes, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, o sea, el lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Cuando el sumo sacerdote entraba con el incensario, el cual llevaba el fuego, los carbones de fuego del altar del incienso, entraba al lugar santísimo y llevaba sus puños llenos de incienso molido y lo echaba dentro del incensario, y el incensario, por cuanto estaba encendido con los carbones encendidos, ahí se quemaba el incienso y subía el humo, como cuando se quema alguna cosa que sube humo, pues así subía el humo y cubría todo el propiciatorio. Y ahí estaba Dios manifestado en la luz de la Shekinah, porque Dios dijo que aparecería sobre la nube, sobre el propiciatorio. Y ahora, todo esto tenía que hacerlo Aarón, porque de otra forma moriría entrando al lugar santísimo. Como murieron sus dos hijos, los cuales entraron con fuego extraño, no con el fuego ordenado por Dios. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío, o sea, después saldrá del lugar santísimo e irá de nuevo al atrio, pues se cambiará sus ropas y degollará el macho cabrío de la expiación, el que cayó en suerte para Jehová, y luego tomará la sangre del macho cabrío, se cambiará de ropa de nuevo, se pondrán las ropas de lino que le corresponden para entrar al lugar santísimo, porque no puede entrar con otra ropa sino con las de lino, y llevará la sangre de la expiación del macho cabrío y esparcirá de nuevo sobre el propiciatorio como lo había hecho con la sangre del becerro. Vamos a ver, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ahora, por cuanto el tabernáculo que construyó Moisés y las cosas que contiene dentro y el que construyó Salomón representa el templo que está en el cielo, y por consiguiente representa a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el templo espiritual de Jesucristo. Y ahora veamos aquí algo que San Pablo nos dijo para que no se nos pase. En su carta a los Hebreos, el apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 9, en verso 16 al 24, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que el primer pacto fue instituido con sangre.
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que tiene que ser redimido requiere sangre. Y se requiere entonces la sangre del animalito redentor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. La figura de las cosas celestiales, o sea, todas las cosas que habían allí, el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo y todo lo que estaba allí en el tabernáculo, fue rociado con sangre, y el mismo pueblo. Y eso es tipo y figura de los que serían rociados con la sangre de Jesucristo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, con un mejor sacrificio, con el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora el templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, es rociado y purificado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, y macho cabrío de la expiación para nuestra reconciliación con Dios. Y así como el sumo sacerdote hacía la intercesión con la sangre del becerro que era por él y por los sacerdotes, ahora ven ustedes cómo todos esos sacrificios, tanto el del macho cabrío como el del becerro para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, todos esos sacrificios representan el sacrificio de Cristo. Y ahora, por la sangre de Cristo, los sacerdotes del orden de Melquisedec, que han estado viniendo a esta tierra desde los días de Jesús hacia acá, encontramos que son redimidos y reconciliados con Dios por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean que el orden sacerdotal de Melquisedec ha estado pasando por este planeta Tierra, y nuestro Melquisedec, el sacerdote del templo de Dios que está en el cielo, ha estado haciendo lo mismo que el sumo sacerdote hacía en la tierra en el templo terrenal, haciendo intercesión al sumo sacerdote por los sacerdotes, y estaba haciendo intercesión con la sangre del becerro, esparciéndola sobre el lugar de intercesión, sobre el propiciatorio, 7 veces. Y ahora vean, Cristo ha estado en el cielo por estos 2000 años que han transcurrido y todavía está allí haciendo intercesión. Y ahora vean cómo Él hace intercesión en el cielo por todos los del orden de Melquisedec, que son los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso San Pedro nos dice que nosotros somos sacerdotes. ¿Y de qué orden sacerdotal? Del de Melquisedec, que es el orden eterno. Es del templo celestial. Y por eso es que al venir a esta tierra tenemos que estar en un templo aquí en la tierra que representa el templo que está en el cielo. Y el templo aquí en la tierra que representa el templo que está en el cielo es el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora nos dice Pedro, ¿qué hacemos aquí como sacerdotes en este templo
de Jesucristo. Dice: vamos a ver vosotros, verso 15 de Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vean esa casa espiritual y esa casa sacerdotal que es la iglesia de Jesucristo, está siendo edificada. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sacrificios espirituales ofrecemos a Dios cuando tenemos las actividades y cantamos a Dios y glorificamos a Dios. Estamos en esa labor de sacrificios espirituales, donde en el templo de Dios, como así tenían que ser hechos en el templo de Dios en medio del pueblo hebreo. Y ahora sigue diciéndonos en el verso 9 de este mismo capítulo, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuál es el real sacerdocio? El de Melquisedec. Es eterno. Y ese es el orden sacerdotal que estará durante el reino milenial. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando estamos dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, estamos ministrando como sacerdotes del orden de Melquisedec. Así es que cuando los miembros de la iglesia de Jesucristo están trabajando en la obra de Cristo, llevando el mensaje por todas partes, trabajando en esa labor, tanto en la predicación como en la impresión del mensaje en folletos, y como también en videos y en cintas, y llevando ese mensaje, estamos ministrando como sacerdotes del orden de Melquisedec en el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Miren la labor de los sacerdotes del orden de Melquisedec, de los que han sido hechos por la sangre de Cristo reyes y sacerdotes. Y durante el reino milenial, literalmente, reinaremos sobre esta tierra como reyes del orden de Melquisedec. Y como sacerdotes del orden de Melquisedec, toda la parte religiosa estará a cargo de ¿quiénes? De los sacerdotes del orden de Melquisedec. Porque la parte religiosa del reino milenial y de toda la eternidad corresponde al nuevo orden, al orden de Melquisedec y sus hijos. Pues sus hijos son los sacerdotes del sumo sacerdote, hijos sacerdotes del sumo sacerdote. Así como los hijos de Aarón eran los sacerdotes y Aarón era el sumo sacerdote. Y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote, Melquisedec del templo que está en el cielo, y sus hijos, los cuales son los creyentes en Cristo, que lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Han nacido como sacerdotes del orden de Melquisedec. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com.
Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.